Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Diego Gallardo. Actualmente trabajo en GitHub. Mi puesto es de CTO y de desarrollador mobile. Y bueno, actualmente estamos trabajando con tecnologías mobile y hacemos deploy en la nube. Y bueno, las últimas tres aplicaciones que desarrollamos las subimos a Heroku. Así que y anteriormente tengo experiencia de trabajar con Amazon y con Rackspace en otros proyectos también desarrollados en la nube, orientados a que sean escalables los mismos de forma horizontal. Bueno, yo soy Bortoli Germán, he sido ex empleado de GitHub y actualmente me encuentro en Portugal trabajando para una empresa de desarrollo de juegos, en web, juegos web, orientado a la web y que tiene un gran consumo de tráfico. He hecho trabajos con Rackspace, DigitalOcean y he trabajado bastante con servidores CDNs para manejar los Ok, assets. bueno, arrancamos. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta, va a empezar contestando uno y el otro la continúa y vamos a ir tratando de cambiar quién empieza, así lo hacemos un poco más dinámico, ¿ok? Ok, perfecto. Bien, arranco la primera que tiene que ver con una introducción y me gustaría que me cuenten cuál es la diferencia entre desarrollar aplicaciones en la nube y desarrollar aplicaciones de manera tradicional. ¿Quién empieza? ¿Arrancamos, Yo. Germán? Bueno, dale. La principal diferencia que he encontrado, como los servidores en la cloud se escalan horizontalmente, es decir, que uno no puede confiar nunca, por ejemplo, en el servidor en el sistema de archivos de la computadora. Al guardar un archivo, vamos a tener que buscar otras soluciones, como en este caso poder subir los assets a un servidor CDN. Eh, También, como la base de datos está distribuida en otro lado y el servidor de cronjob está distribuido en otro lado, te obliga a pensar el sistema de software de otra manera. Por ejemplo, cómo se conectan entre ellos es diferente a un desarrollo local. A veces uno no tiene en cuenta ciertas cosas que pueden llegar a pasar como latencias de conexión y todo, que uno no tiene en cuenta nunca en el desarrollo local. Y todos estos factores hacen que tengas que analizar el software de otra manera. Sí, bueno, con respecto a lo que dijo Germán, yo también estoy muy de acuerdo y también lo sufrimos, que, bueno, si vas a desarrollar en la nube tenés que ya tener en cuenta desde el vamos la arquitectura y también sería mejor saber en qué infraestructura vas a desplegar la aplicación porque cada infraestructura tiene diferentes servicios y esos diferentes servicios, bueno, hay que implementarlos con diferentes frameworks o tecnologías. Eh, También, yendo así, explicando el tema de la gestión de las imágenes, que es el ejemplo más claro, es que no se puede guardar en una computadora en un servidor local las imágenes. Entonces, cuando se desarrollan aplicaciones en la nube, generalmente se instala un balanceador de carga y abajo del balanceador de carga se instalan varios servidores web. Entonces, las imágenes tienen que recibir sí o sí, necesariamente, las imágenes o contenido que gestiona la aplicación fuera de esos servidores web. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, subirlos a Amazon S3, que es un servicio de gestión de contenido. Y algo también muy importante es la latencia, porque al no estar localmente uno tiene que contemplar los errores o los problemas que puede llegar a tener de latencia o tiene, ¿cómo se llama? Tiene que gestionar las imágenes de forma diferente. O sea, cambia totalmente el paradigma. Uno ya tiene que contemplar esos problemas de latencia o velocidad de Internet y dónde están ubicados incluso los diferentes servidores, porque es posible que tengas los servidores estén ubicados en diferentes regiones geográficas, entonces, bueno, hay también una mayor demora en comunicación entre los servidores. La pregunta 2 es, si aparece un problema o una solución de cambio, ¿qué tipo de requerimientos consideraría que son específicos de la nube? Y
Principalmente si el cambio que se está pidiendo sea un cambio de tecnología o una comunicación diferente. Por ejemplo, si estamos trabajando con versiones de PHP, puede ser que el cambio que estén pidiendo no soporte cierta versión de PHP o por seguridad al tratar de procesar algo, puede ser que nuestro servidor de la nube no permita ciertas operaciones y nosotros queremos procesar ciertas cosas que no son permitidas en la nube. Acceso a X archivo o acceso a cualquier otra cosa. Hay que analizar si tienen los permisos debidos o si al comunicar con otro servidor hay que también tener en cuenta el tema del firewall y todo a ver si están habilitados. Y también otra de las características eh, puede ser con cosas de performance, pero nosotros siempre tratamos de replicar el servidor local con nuestro servidor de la nube, que sea el entorno más parecido. Hay muchas herramientas que pueden hacer un deploy automático y los desarrolladores están muy contentos con tener el mismo entorno. Y tecnologías como Docker, por ejemplo, lo permiten hacer. Eh, Así que generalmente eso, seguridad, firewalls y puede ser algo de performance. Ok. Diego. Bueno, en mi caso, cuando me hiciste la pregunta de eso, recordé un problema que tuvimos, y es un caso práctico, fue que, por ejemplo, teníamos una aplicación que debería subir o sea, la aplicación subía una imagen y esa imagen se subía a S3. Y ahí lo que teníamos que hacer teníamos que hacer que la imagen demore menos tiempo, porque se tenía que subir la imagen con diferentes cortes. En un entorno local, uno cortaría las imágenes en diferentes tamaños y no habría problema de velocidad. Entonces, no habría drama. Pero en este caso, como teníamos que subir la imagen a S3, había un tema de demora en la comunicación con un servicio externo, demora en comunicarse, en esperar que se suba la imagen y que te devuelva la respuesta. Entonces, siempre cuando se pide un nuevo requisito o cuando se plantea un nuevo problema, bueno, uno tendría que indagar a ver cuál es el tipo de requisito y qué es lo que se desea hacer, porque hay diferentes alternativas para resolver el mismo problema. Entonces, bueno, así como decía Germán, también hay, bueno, tenés que tener en cuenta la comunicación con los servidores, tenés que tener en cuenta el tema de firewalls y bueno, tendrías que indagar y ver, a ver, eso en el caso de un nuevo problema, de una nueva solución. En el caso de que haya algún problema, al estar todo dividido y modularizado, es posible que haya diferentes conjuntos de personas que se encarguen de determinadas tareas. Entonces, cuando llegue un problema, habría que analizar cuál es el problema y, bueno, delegar en el departamento que está encargado de esa área. O sea, hay un problema y cómo, digamos, cuál es el proceso que ustedes hacen para saber si fue un problema de desarrollo específico o si fue o si fue más bien un error de operación. O sea, ¿cuál es el proceso que tienen ustedes? Y más allá de saber cuál es el proceso que tienen ustedes, también es saber quién decide si el problema es de desarrollo de operación. Bueno, en nuestro caso, bueno, siempre que se reporta un problema, lo primero que hay que hacer es intentar reproducir el problema. Y en ese caso, bueno, tenemos el departamento de testing que, o sea, así como las aplicaciones son testeadas, se puede encargar alguna persona del departamento de testing para tratar de reproducir el problema que se identificó. Bueno, una vez que se puede reproducir el problema, se lo delega con algún desarrollador o alguna persona que esté encargada y de esa forma, si está reproducido el problema, se puede identificar si es un problema de la arquitectura o un problema de desarrollo, como decías anteriormente. Por ahí, ¿cómo podés llegar a identificar si es un problema
uno u otro ámbito. Por ahí el tema de, no sé, depende del tipo de problema. O sea, por ahí los problemas de la nube son por ahí problemas de comunicación o problemas de sincronización de datos o problemas de tipo de que a una persona le parece una cosa y otra, es porque como los datos están distribuidos y replicados, es posible que haya habido algún tipo de problema de replicación de datos y algunas personas vean un tipo de información que no está actualizada y otras personas vean otro tipo de información que está actualizada. Entonces, por ahí esos serían como más problemas de arquitectura. Pero igual, o sea, es difícil discernir y siempre habría que ver en cada problema específico cuál puede ser el origen del mismo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego. Eh, Generalmente, en mi caso específico, yo tengo un juego que lo juega muchísima gente, hay ciertos problemas que los testers no lo pueden ver, es imposible que vean algunas cosas, entonces que nos apoyamos mucho en el reporte de los usuarios. Para poder replicar el error o poder encontrar el problema, me valgo mucho de New Relic. Herramientas como New Relic que loguean todo, puedo saber qué navegador está usando, si es problema del navegador, si es un problema de comunicación de un servicio con la base de datos, si es un problema de comunicación, como decía Diego, en general. Puede fallar muchos factores. Puede ser que el servidor de cronjob haya fallado en cierto caso particular y no puede replicar un dato a otro lado, puede ser que el servidor de CDN esté cacheando mal o, o mande un header indebido a un usuario que no lo permite. Eh, por eso me valgo mucho de herramientas como New Relic y que lo hagan todo para continuamente en todo momento sé qué está viendo el usuario, qué sector y qué error puede llegar a tener. Claro. Eh, Ujú. por problemas de errores. Generalmente, como decía Diego, son todos errores de comunicación. A veces puede ser que un servidor falle a hacer un deploy por X motivo y se replique mal y un 30% de los usuarios vean un sector roto. A mí me pasaba, por ejemplo, que había un proceso que iba guardando unos logs internos en un servidor y resulta que estaba mal programado eso y que generaba mucha cantidad de archivos por segundo. Y el disco de rígido se llenó en un momento, porque teníamos un espacio limitado para ese servidor. Y no sé por qué empezaba a fallar un cron job. Claro. Y era culpa de que el disco rígido estaba lleno. Claro. Es un error muy estúpido y muy fácil de solucionarlo, pero factores como el espacio y la memoria RAM que uno tenga, todo puede llegar a ser una gran diferencia. Hablamos de procesos y de comunicación, pero estamos más que nada enfocándonos en problemas de comunicación entre servidores y en la nube. Ahora hay otro problema que es bastante común y es el problema de comunicación que existe entre los programadores o los equipos de trabajo, sobre todo con perfil técnico. Entonces, les pregunto, desde que están desarrollando la nube, ¿cambió la comunicación, digamos, interpersonal entre los equipos? Más que nada, con el sysadmin había algunas preguntas que yo le tenía que hacer a sysadmin si eso era válido, porque nuestra infraestructura se maneja todo con VPNs. Ujú. No hay salida exterior salvo que se dicte lo contrario. Más que nada, al habilitar un microservicio, habilitar una API, necesitábamos comunicarnos o si era posible habilitar ciertas cosas. Después, por otro lado, sí, con los desarrolladores cambia porque, por ejemplo, uno al subir imágenes piensa encarar el trabajo de una manera y el desarrollador piensa facilitarse su vida en el entorno local. Entonces,
busca maneras rebuscadas para poder tener las cosas localmente, pero después cuando lo quieran subir en el servidor de prueba, el comportamiento es totalmente distinto. Generalmente hay que capacitar bien a los desarrolladores que cambien de mentalidad al trabajar en la nube. Ujú. Diego. Y Bueno, en nuestro caso sí, como decía Germán, hay mucho más comunicación con la parte de DevOps o sysadmin que se encargan de gestionar la arquitectura. Por ahí es que hay grupos de desarrollo que pueden ser varios equipos de desarrollo y después hay un solo grupo, ponele, que esté manejando la arquitectura. Y también a la hora de resolver un problema hay que, entre todos habría que colaborar y definir una posible solución como para que se pueda tomar la mejor solución y que sea factible y posible y que tratar de prevenir posibles errores de desarrollo en la nube. Claro. Porque como desarrollo en la nube tiene diferentes, o sea, tenés que usar diferentes servicios, diferentes tecnologías, es posible que la solución que como desarrollador pienses funcione bien para un entorno local, pero no en un entorno en la nube. Y otra cosa que por ahí nosotros tratamos de hacer siempre es desarrollar localmente, pero siempre tener eh, una plataforma en la nube de pruebas, entonces se puede correr pruebas de forma rápida y ver los tiempos de demora o de comunicación entre los diferentes servicios. Porque localmente siempre funciona todo de maravillas y extremadamente rápido, pero cuando tiene que sincronizar diferentes servidores con diferentes cron jobs, con diferentes colas de tareas, empiezan a aparecer los diferentes problemas. Ujú. De que se ejecutó primero un proceso y que debería ejecutarse después, o la sincronicidad de los tiempos, entonces siempre tenés que probar. Hay una frase bastante célebre entre los programadores que se llama funciona en mi local. Claro, exactamente. Sí, siempre es, no, mi local anda perfecto y extremadamente rápido. Ajá. Ok, bien. Con respecto a eso, por ahí me gustaría que cada uno comente su opinión, más que su opinión, cómo funcionan dentro de sus equipos de trabajo. Es actualmente el que se encarga de las operaciones es un equipo independiente o son los mismos desarrolladores los que manejan la infraestructura. Bueno, en nuestro caso depende del tipo de aplicación y depende, bueno, de la etapa de desarrollo. Por ahí cuando son, en un principio la aplicación es simple, entonces lo gestionamos nosotros. Pero por ejemplo, trabajamos últimamente con Heroku, que es una infraestructura como servicio, y en ese tipo de infraestructura es como mucho más simple para los desarrolladores. Desarrollar aplicaciones es más simple escalar una aplicación. Después van a haber, bueno, muchos detractores de que Heroku no es performante o que puede no escalar o que puede ser más costoso. Bueno, pero a un desarrollador le simplifica la vida y puede desarrollar una aplicación de forma muy rápida. Y luego, por ejemplo, tuvimos el otro caso de usar servicios como Rackspace, que en ese caso se puede contratar un servicio que se llama Fanatical Support, que ayuda a tomar decisiones. Y en la experiencia, una vez tomamos la experiencia en base a lo que leímos y lo que nos pareció, y cuando lo llevamos a la práctica después de un día de trabajo, vimos que no funcionaba lo que hicimos. Así que como sugerencia siempre conviene contactar con el soporte de la arquitectura, en este caso Rackspace, para consultar cuál es el problema y cómo empezar a resolverlo, a ver que, en el caso de que sea factible esa solución. sí, en mi caso, yo siempre estoy usando mucho DigitalOcean y me valgo de herramientas de deploy que siguiendo ciertas recetas van haciendo lo suyo. Eh, sí, sí. Ok, no cuenta con un equipo de operaciones específico, digamos, los desarrolladores son los que se Eh, encargan. s- no, yo no cuento Cuando lo con... necesitas no está, así que no. No. Ok. Generalmente me valgo por mí mismo en ese sentido, no cuento con un equipo muy de soporte. Sí leo muchos tutoriales, trato
de meterme en grupos IRC para pedir asistencia de ciertas cosas. Claro. Pero me valgo de recetas de Chef, Buffett, para desarrollar, Perfecto. para hacer los problemas de servidores. Continuando con la entrevista, me gustaría interiorizar un poco más en cómo son los procesos que ustedes tienen a la hora de trabajar e identificar problemas en la nube. Y para ello me gustaría que piensen un poco en un problema específico que sea de la nube y cómo normalmente, o sea, cómo es el proceso, qué es lo que ustedes tienen en cuenta, qué es lo que observan para poder detectar ir hasta la raíz del problema y bueno, y qué consideran que tienen en cuenta como para resolverlo. Bueno, generalmente aquí juega mucho como son sistemas distribuidos y se trata de desacoplar mucho el sistema al usar muchos microservicios. Cuenta mucho el tiempo de la latencia. Puede ser que un microservicio falle por X motivo. Puede ser que una API externa comience a fallar y todo nuestro sistema colapse para un usuario. Entonces es bastante difícil detectar el problema sin una herramienta de login. Puede ser como New Relic, que te va tirando alertas si cierto servicio no responde. Entonces vos vas teniendo en todo momento el estado principal de los servicios. A nosotros nos ha pasado que el juego ha comenzado a fallar en China, en Australia, todo, y eran unos problemas de los DNS con nuestros servidores. Entonces, gracias a New Relic nos iba tirando alertas desde que quería acceder a los servicios de distintas partes del mundo. Y nosotros sabíamos que en ciertos países el sistema no funcionaba y era un problema de DNS de unos servidores de réplica. Así pudimos detectar el problema. Claro. Bien. Diego. Bueno, en nuestro caso también nosotros tenemos que, al tener infraestructura en la nube, en este último tiempo empezaron a aparecer muchísimos servicios de análisis y monitoreo de servidores en la nube que son muy fáciles de instalar, y el ejemplo más claro es New Relic. New Relic te permite analizar muchas cosas de tu arquitectura. Te permite analizar, por ejemplo, el servidor, la sobrecarga que tiene, qué consumo de RAM, consumo de disco tiene, consumo de CPU. También te permite analizar qué cantidades de requests tenés por minuto. Te permite analizar si tenés un proceso que está demandando mucho tiempo. O sea, te permite analizar mucha parte de tu arquitectura. Y bueno, en caso que surja algún problema, se configuran alertas, y esas alertas, bueno, te permiten un aviso temprano para prevenir problemas. Y también usamos otro tipo de herramientas de login de datos, y o sea, New Relic te dice que algo está funcionando mal, y bueno, con las herramientas de login uno puede ir más allá en el problema, puede filtrar en un rango de tiempo y buscar un error específico. Entonces puede identificar a ver qué fue lo que sucedió. Pero si no, nos valemos después tenemos Pingdom o hay otro tipo de herramientas que te permiten analizar otro tipo de... Perfecto. Me das pie para el próximo tema, que tiene que ver bien específicamente con el tema de herramientas. Y la pregunta viene de cuán engorroso es el uso de herramientas para desarrollar en la nube. Es un proceso bastante engorroso el uso de estas herramientas, y si también esas herramientas están integradas en el entorno de desarrollo de ustedes. Y bueno, ¿qué experiencia tienen con dichas herramientas? Bueno, sí, por ahí antiguamente no teníamos muchas herramientas de monitoreo, o teníamos herramientas de monitoreo local, pero una vez que empezás a trabajar en la nube está todo distribuido, entonces es difícil de monitorear cada tipo de servicio.
Entonces, bueno, con la aparición de New Relic, creo que hace como 2 o 3 años, no sé hace cuánto salió el servicio, pero nosotros lo empezamos a ocupar hace cerca de 2 años. Y la verdad que New Relic es muy potente y te ayuda mucho a analizar qué es lo que sucede con tu aplicación. Porque muchos de los problemas se dan cuando hay una sobrecarga o cuando algo, no sé, una request demora demasiado y eso hace que se congestione todo el servidor y que todas las requests se encolen y que se caiga el servicio. Entonces, herramientas como New Relic te permiten hacer un trace de un determinado proceso, entonces vos podés poner diferentes topes que cuando baja el rendimiento de la aplicación o algo demora demasiado, te notifique. Claro. Y bueno, en el caso de Heroku, que fue lo último que estuve usando, tiene muchísimos add-ons o plugins y la instalación de este tipo de herramientas es con un clic prácticamente. Haces un clic y te instalás y es muy simple de monitorear con todos los servicios que provee. Perfecto. Bueno, en mi caso, New Relic me ha causado problemas más que nada cuando tratamos de actualizar una versión de PHP que necesita reconfigurar los servicios. No es nada grave, pero un poco engorroso en ese sentido. Si alguien no tiene en cuenta que hay que actualizar New Relic a la hora de actualizar una versión de PHP, por ejemplo, va a comenzar a fallar. Otra cosa engorrosa que se me ha incruzado es que New Relic tiene un sistema para hacer login de MySQL. Generalmente en la nube no es muy posible eso. En el caso de Rackspace, por ejemplo, no es posible acceder al servidor MySQL porque es un entorno configurado por ellos y no hay manera de acceder al servidor de MySQL para poder instalarle el admin. Por otro lado, hay herramientas de login muy fácil que alternativas a New Relic puede ser que si alguien usa Monolithic de Laravel o de Symfony, eso se puede configurar para que suba el log a un S3, por ejemplo. Entonces alguien continuamente puede ir leyendo los logs externamente al servicio, o sea, externamente a lo que va pasando en todo el entorno. Y puede tener algo más amplio. Pueden pensar en cuestiones en las que le habría sido beneficioso observar algunos datos, pero decidieron no hacerlo porque el esfuerzo de obtenerlos parecía demasiado costosos. ¿Cómo poder repetir que justo no se escuchó? Que si en algún caso tuvieron una situación donde creían que hubiese sido muy beneficioso poder observar información, pero decidieron no hacerlo porque era muy costosa obtener esa información, o sea, que los ayudaba a aclarar un problema o a entender una situación que estaba sucediendo en sus servidores. No en mi caso. Okay. Eso tampoco creo. No. Bien. Y una consulta que tiene que ver con los equipos es ¿qué herramienta o capacitación piensan que sería necesario para los equipos para ayudarlos a integrarlos más en lo que tiene que ver con el desarrollo de la nube? ¿Qué creen que necesitan los desarrolladores más que nada que sean capacitados, ya sean las universidades, institutos, lo que fuese, para estar mucho más preparados para lo que tiene que ver con el desarrollo de la nube? Principalmente, bueno, en las universidades ya se da eso, la comunicación de redes, cómo trabaja un TCP/IP y cómo es en sí, cómo se manejan las redes para evitar latencias, qué cuestiones hay que tener en cuenta en todo eso. Después también en otros lugares no se capacita mucho sobre tecnologías cloud. De eso no hay nada, o sea, por ejemplo, si quiero usar un Amazon S3, es como que al principio alguien le dice, bueno, hacer algo en S3 y ni sabe qué es un CDN, no sabe el fundamento en sí de cómo trabaja eso, o sea, la teoría de lo que es eso
no la conocen. Por ende, tiene que primero investigar qué es un CDN, cómo trabaja, cómo el sistema de réplicas. Tiene que capacitarse bastante en cómo se replican los servidores y qué es en sí. A mí me ha pasado antes que me han dicho, sí, lo subimos a S3 y yo no tenía idea que era eso y tuve que empezar a leer hasta capacitarme. Ujú. Sí, yo creo que falta capacitación y que, sí, capacitar en las universidades o yo creo que lo mejor sería que tomen cursos los desarrolladores porque uno tiene en la cabeza o se le ocurre cómo desarrollar de forma local, pero por el simple hecho de que desconoce los servicios y, o sea, uno sabe que tiene que, sabe la teoría, pero después en la práctica no sabe que existe servicios y diferentes formas de resolver las cosas. Uno por ahí está muy acostumbrado a cron jobs, por ejemplo, que es lo más común para un desarrollador, pero cuando estás en la nube por ahí se acostumbra más a hacer colas de trabajo, más que ejecución de cron jobs. Y bueno, yo creo que sería eso, capacitarse más, investigar y conocer las diferentes alternativas o servicios que hay de desarrollo en la nube y ir aprendiendo porque cada plataforma tiene sus diferentes servicios y sus diferentes formas de implementar. Bueno, chicos, ya estamos terminando con la parte de la entrevista. Tengo dos preguntas más. La primera es, si alguien quiere empezar con lo que es el desarrollo en la nube, ¿qué es lo que le recomiendan? ¿Qué herramienta o plataforma le recomiendan para empezar? Y según lo que quieran desarrollar. Por ejemplo, hoy a la tarde te mencionaba vos si habías probado algo de Azure. Me parece que Microsoft está haciendo una buena alternativa cloud para la gente que programa en .NET y otros servicios, PHP también, pero yo no lo recomendaría para PHP, pero sí para .NET y toda la gente que se está entrando en el mundo. Azure es una muy buena alternativa. Después recomiendo los servicios más baratos que puedan llegar a usar, como Heroku, que es gratuito, o bien Google App Engine, que es una buena alternativa cloud para la gente que desarrolla más que nada con Java. Perfecto. ¿Diego? Sí. Sí, yo por ejemplo en mi caso, por ahí recomendaría que usen Heroku, que te permite, bueno, para el prototipado de una aplicación o hacer algo rápido, es muy simple y una vez que lo conoces, te permite hacer deploys rápidos, puedes hacer rollback, volver atrás a un estado de tu aplicación, podés escalar horizontalmente, tiene servicios integrados que es muy simple de configurarlos, así que está muy bueno. Y luego ya para una aplicación más madura ocuparía Heroku y algunos servicios de Amazon. Claro. Lo bueno de Heroku es el soporte técnico que tiene, que te puedes llamar y comunicarte con alguien que te sugiera o te instruya de qué tipo de soluciones en la nube puedes usar. ¿Te estás refiriendo a Heroku o a Rackspace? No, a Rackspace, perdón. Rackspace tiene un soporte que se llama Fanatical Support que está muy bueno, no es muy caro y para una aplicación más madura y que requiera de otro tipo de infraestructura, de un control más fino acerca de la infraestructura, Raspberry es una buena alternativa y utilizaría soluciones de Raspberry y de Amazon, por ejemplo. Ok. Bueno, ya estamos terminando con esta entrevista. Tengo una última consulta un poco más abierta para que vayan desarrollando en el último minuto que le queda a cada uno. Y tiene que ver con que si encontraron las felicidades de que desarrollan en la nube. Bueno, Germán, arrancamos que estás más feliz. Siempre estoy feliz. No, a ver, a mí me divierte mucho el tema de desarrollo de la nube porque te obliga a pensar de otra manera, a estructurarte. Me encantan los desafíos difíciles, los desafíos nuevos. Entonces, te tenés que estructurar distinto, de otra manera. Y tenés que ir investigando y haciendo cosas.
para poder hacer unos mejores resultados y que funcione todo como se debe en los entornos. También como desarrollador me interesa mucho el tema de buscar herramientas nuevas para el manejo más fácil para poder hacer herramientas como por ejemplo una herramienta de deploy que suba mucho más rápido y más simple y que esté todo relacionado, o sea, que le facilite la vida a los desarrolladores en sí. Y me divierte bastante buscar nuevos desafíos y alternativas y cosas para el cloud computing. Ok, gracias. Diego. Bueno, en mi caso, sí, podría decir que soy un desarrollador más feliz porque en este último tiempo surgieron muchas herramientas de desarrollo que la nube forzó de cierta forma a que se creen ese tipo de servicios. Actualmente el desarrollo en la nube, antiguamente un problema se resolvía de una determinada forma monolítica, y ahora con la nube se desarrolla más en base a componentes. Entonces uno como desarrollador se enfoca en desarrollar un componente y que ese componente tenga una determinada tarea que cumplir, y trata de que la resuelva de la mejor forma. Y después la nube también forzó a que se mejoren muchas herramientas que anteriormente se hacían manualmente, como el deploy. Entonces ahora cuando te piden hacer un deploy, en cualquier hora, en cualquier momento lo puedes hacer de forma simple y con un par de comandos. Siendo que anteriormente uno decía vamos a hacer un deploy un viernes y decía no, es viernes, no podemos hacer deploy los viernes, vamos a hacerlo el lunes. Y bueno, o sea, es muy bueno el tema de soldar en la nube porque te fuerza a adoptar nuevas tecnologías, nuevas herramientas actualizadas, utilizar diferentes servicios y bueno, te fuerza a hacer las cosas de una mejor manera. Sí. Bueno, chicos, les agradezco mucho de su tiempo. No sé, ¿quieren mandar algún saludo en especial? Un saludo a mi mamá y a mi papá que me ven desde la tele. Bueno, gracias por su tiempo y bueno, la verdad que me pone muy contento que desarrollar en las nubes hoy le esté brindando una solución y le mejore la calidad de vida de los desarrolladores que ya de por sí tienen un oficio bastante estresante, así que algo que ayude a tener una bolsa menos de arena siempre es bienvenido para los equipos. Así que bueno, gracias por el tiempo y bueno, buena vibra. Saludos. Bueno, nada más, gracias por todo. Hasta la próxima. Chao. Chao.